La historia de la dinastía Rothschild, estamos hoy en la séptima parte, vamos a ubicar los años que transcurrieron entre 1921 y 1945. Esta serie de conferencias está basada en un libro que se llama La historia de la casa Rothschild de Andrew Hitchcock. No es un libro fácil de conseguir, el único que conozco está en idioma inglés. No sé si hay traducción, pero bueno, quizás lo puedas conseguir allí en tu país. Habíamos dejado en 1921. Habíamos visto que una de las grandes instituciones creadas a comienzos del siglo pasado, donde la dinastía Rothschild crea una serie de instituciones que van uniéndose cada una de ellas en una especie de operación de pinzas para ir controlando todos los estamentos de la sociedad en todas partes del mundo, fue el control de los medios de comunicación. Y vimos que todas las grandes revistas que circulan por el mundo, todas las grandes cadenas de noticias, todas las grandes agencias noticiosas, todas las grandes radios, todas las grandes productoras cinematográficas, todas son propiedad de los Illuminati a través de sus distintas familias y grupos de poder, y que dentro de ese conjunto de personas que integran esa cofradía de gobernantes, se le encargó a John D. Rockefeller la tarea de controlar los multimedia. Entonces, cuando tú miras esas revistas que aparentemente unas se oponen a otras, en realidad son todas perlas del mismo collar, y todo lo que en tu país hoy es historia oficial, todo lo que tú ves en la CNN, todo lo que tú ves en los diarios de primera línea, todo lo que escuchas en los informativos que tiene que ver con las noticias internacionales y muchas de las cosas que ocurren en tu país, está absoluta y totalmente digitado porque no tiene ninguna posibilidad. En México, en Perú, en Colombia, en Argentina, aquí tenemos gente de todo el mundo hispano, vemos lo mismo que vemos en Montevideo. Nos pasan las mismas noticias, los mismos enfoques, con los mismos intereses, porque así es la media, el multimedia hoy en día. En estos días, por ejemplo, tenemos el tema Wikileaks, ¿verdad? Y tú lo estás viendo a diario. Cuando tú ves la CNN atrás de eso, cuando tú ves el BBC News atrás de eso, cuando inunda los titulares de tu diario, tú sabes que están los Illuminati atrás de eso, si no simplemente te lo ocultarían como todas las cosas o la mayor parte de las cosas que te estamos contando por aquí. ¿Quieres saber si algo es verdad? ¿Quieres saber si lo que te están diciendo, la forma en que te lo presenta, es la verdad? Fíjate en la fuente. E inmediatamente, en la medida que estás entrenado, allí tienes ya rápidamente un elemento para averiguar y comprender por dónde vienen los intereses de la información. A partir de allí, por ahora, mientras la Internet es libre, por ahora, no va a faltar mucho para que sea ferozmente censurada, puedes acceder a muchísima información independiente y a todas las fuentes independientes que tú desees y quieras en los diferentes idiomas, porque todo está absolutamente publicado y por eso puedes fácilmente confirmar informaciones, averiguar si es una desinformación o es una información, pero eso da un poquito de trabajo. En 1926, Rothschild & Sons, ustedes saben que los Rothschild habían llegado a fin del siglo XIX siendo dueños de más del 50% de la riqueza mundial, habiendo extendido una amplia cadena de casas bancarias, obviamente en toda Europa, en los Estados Unidos y ya comenzando a extenderse en el Lejano Oriente y en Asia. Financian o refinancian el metro eléctrico de la empresa Ferrocarriles de Londres, que tiene una participación muy importante en el control de todo el sistema de transporte subterráneo de Rothschild. Maurice de Rothschild tiene un hijo, Edmond de Rothschild, que va a pasar a ser un personaje muy importante en la historia moderna. Y en 1929 los Rothschild colapsan la economía de los Estados Unidos, producen la Gran Depresión con algo muy sencillo que tú lo vas a ver reproducirse, pero de un modo diferente, seguramente en el año 2011, la contracción de la oferta monetaria. Es decir, ellos eran los que proveen de la oferta monetaria. Imagínate que en este momento la banca internacional, los verdaderos dueños de todo el sistema de dinero que existe, y vas a ver algunas empresas, algunos operadores de esto,
decidan cortar el flujo de dinero, inmediatamente hoy el mundo entero colapsaría. Ya no sería un problema local, porque hoy todo lo que tú ves que está funcionando depende de que la maquinita de imprimir dinero de la Reserva Federal lo esté haciendo a grandes velocidades en este momento, porque si no en tu país inmediatamente te quedarías sin crédito, te quedarías sin dinero y rápidamente la vida de tu país colapsaría. Simplemente hoy he leído un extensísimo informe sobre el tema de cómo va a llegar a nosotros la crisis brutal financiera que va a venir el año que viene, que es totalmente global en sus proporciones. Así que hoy, no, por falta de tiempo, por la necesidad de elegir los puntos que vamos a ver en el día de hoy, no nos vamos a dedicar a analizar todo este tema de la Gran Depresión y todo lo que hicieron los Rothschild para generar esa Gran Depresión en los Estados Unidos, porque eso solo daría para más de una conferencia. Pero es uno de los hechos importantes de la historia del siglo pasado. Fue una prueba de lo que pueden hacer en una economía tan importante, la primera economía del mundo, como era Estados Unidos en aquel momento. Vamos a llegar hoy, aquí en 1930, a uno de los centros de poder del mundo, oculto bajo las sombras del poder, absolutamente desconocido para ti. Yo estoy seguro que en estas 167 personas que hay en este momento en la reunión, no sé si alguno de ustedes alguna vez oyó hablar de lo que te vamos a contar ahora, el Banco Central de todos los bancos centrales del mundo. En 1930 se funda el primer banco mundial Rothschild, el Bank for International Settlements, BIS, Banco de Pagos Internacionales, BPI. ¿Alguna vez habías oído hablar de BIS? Aquí deben haber algunas personas que han estudiado economía o que le interesan la administración y las finanzas. ¿Alguna vez lo ves publicado en el diario de tu ciudad? ¿En el noticiero de la televisión allí o de las informaciones de prensa? ¿Has escuchado hablar acerca del Banco de Pagos Internacionales, el Bank for International Settlements, el BIS? Se estableció en Basilea, Suiza. Un detalle de este rompecabezas mundial es que todos los centros de poder están ubicados en Suiza. En el futuro nos vamos a enterar por qué. El mismo lugar donde 33 años antes se llevó a cabo el primer Congreso Sionista Mundial. Y como sabes, todo lo que hoy estás viendo y que está ocurriendo tiene como fuente de poder la organización sionista en el mundo. El BPI fue fundado en 1930 y le vamos a dedicar en el día de hoy unos cuantos minutos a este tema, porque este banco está dominando absolutamente las finanzas de tu país y del mundo entero. Los principales actores en la constitución del BPI fueron el gobernador del Banco de Inglaterra, que como sabes, toda la banca inglesa era absolutamente dominada, y lo es hasta hoy, dominada por la Casa Rothschild, Montagu Norman, y así como su colega alemán, Hjalmar Schacht, último ministro de finanzas de Adolf Hitler. Este señor, Schacht, tuvo una gran virtud. Fue de los pocos que en el tribunal de Nuremberg no terminó sentenciado. Tiene una historia post la guerra muy interesante de poder, porque pertenecía a la gran élite bancaria del mundo, siendo nada menos que el fundador del BPI. Cuando tú estudias qué es el BPI, a mí se me pone la piel de gallina. Te da miedo por el inmenso poder que acumula. El Banco de Pagos Internacionales es el banco central de los bancos centrales de todo el mundo, con sede en Basilea, Suiza. Es una organización internacional que dice fomentar la cooperación financiera y monetaria internacionales y sirve de banco para los bancos centrales. No rinde cuentas ante ningún gobierno. Es supranacional. Está por encima de quien gobierne tu país y cualquier gobierno del mundo. También presta servicios bancarios, pero solamente a los bancos centrales o a las organizaciones internacionales, como el propio BPI. 10 veces al año, una vez al mes, excepto en agosto y en octubre, un pequeño grupo de hombres bien vestidos llega a Basilea, enfrente a la estación terminal de trenes de Basilea, Suiza. Discretamente se registran en el Hotel Euler. Llegan a esta ciudad de lugares tan dispares como Tokio, Londres, Washington,
para la reunión ordinaria del club supranacional más exclusivo, secreto y poderoso del mundo. Por supuesto que no te vas a enterar de la reunión que está teniendo lugar en este mes de diciembre, ni lo vas a ver en ninguna revista, en ninguna parte del mundo, simplemente porque esto opera tras las sombras. Los miembros de este club se limitan a un puñado de hombres poderosos que determinan diariamente el tipo de interés, la disponibilidad del crédito y la oferta monetaria de los bancos en sus propios países. ¿Sobra el dinero en tu banco central allí en tu país? Esto fue decidido por el BPI y es decidido diariamente. Diariamente cortan y te dan dinero, diariamente cortan y te dan crédito, diariamente te fijan los intereses del dinero, diariamente controlan la masa monetaria del mundo, aunque esto te parezca absolutamente disparatado e imposible, así funciona en la realidad. ¿Quiénes integran este pequeño grupo de selectos hombres que controlan nada más ni nada menos que a los bancos centrales de todo el mundo? Los gobernadores de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, el Banco Nacional Suizo, el Bundesbank alemán, entre otros. Dispone, esta información no le pude precisar para qué año, de 40.000 millones de dólares en efectivo, en títulos públicos, oro. Los beneficios que obtiene solo por el alquiler de su tesoro de oro, que es solo superada por el Fort Knox en valor, son más que suficientes para pagar los gastos de toda la organización. Y el propósito descarado de las reuniones mensuales de esta élite es coordinar y, si es posible, controlar todas las actividades monetarias en el mundo industrializado. Si tú eres suscriptor de elladoscurodeldinero.com, cuando te registras adquieres el derecho a descargar un libro que se llama El Grupo Bilderberg. En ese libro tienes muchísima información. Dentro de la información que vas a recibir en el ebook, vas a tener sitios web donde vas a poder asombrarte de toda la información y documentación que existe respecto de las cosas que han hecho en el pasado y de lo que están haciendo y de lo que tienen planificado hacer. En estos días una persona me escribía molesto porque yo decía que declaraba cosas que iban a ocurrir en el 2012 o de aquí al 2012. Yo prácticamente no declaro nada de lo que va a ocurrir, salvo algunas cosas muy puntuales, algunas te comenté hoy, pero porque eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que entender que está viviendo un tiempo especial y tiene que entender que hay que tomar acciones y decisiones hoy para que las cosas que ya están ocurriendo y que ya están afectando tu vida, cuando se desencadenen y precipiten, te encuentren en la mejor forma posible. Y vamos a dedicar la última de serie de estas conferencias a hablarte sobre algunas cosas básicas que podrías hacer desde el punto de vista material y también desde el punto de vista espiritual para enfrentar este sistema que cada vez es más opresivo, que cada vez se va tornando más como un sistema de pinzas, como te decía al principio, que va controlando todos los aspectos de la sociedad. El BIS, este Banco de International Settlements, es uno de los brazos más oscuros de la arquitectura financiera internacional elaborada en Bretton Woods. En la próxima conferencia vamos a hablar más en detalle sobre Bretton Woods. Pero allí, en esa reunión de Bretton Woods, en Estados Unidos, es donde se organizó todo el sistema monetario, todo el sistema financiero actual. Es allí donde se abandonó el patrón oro. Es a través de ese acuerdo que hoy el mundo está lleno de dólares que son solo papeles pintados y que no tienen absolutamente ningún valor. Y está estrechamente vinculado al Grupo Bilderberg. Es controlado, como te decía, por una élite interna que representa a todos los más importantes bancos centrales del mundo. Observa que John Maynard Keynes, que fue quizás el economista más influyente de todos los tiempos, quería cerrar este banco, porque él sabía, como lo sabe cualquier persona informada, que fue utilizado para lavar dinero de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Tú tienes que comprender que los nazis, para haber podido financiar su guerra, necesitaron dinero. Siempre te aclaro que cuando en un lugar hay guerra, ese gobierno se endeuda, tiene que tomar créditos, porque el flujo del dinero normal que viene a sus arcas, vía impuestos al presupuesto
del balance anual que ha elaborado para este año no puede ser utilizado para financiar los viajes de los soldados, el petróleo, las municiones, el armamento. Por lo tanto, automáticamente piden dinero prestado. Y allí, por supuesto, aparecen siempre todos estos grupos bancarios para dar dinero, porque dan el dinero a cambio de que la devolución sea garantida con los impuestos de la gente. Por eso, en tu país, si ha participado de guerras, ha terminado endeudado y teniendo que pagar fuertes reparaciones de guerra, tanto como ganador como perdedor. A comienzos del año 2006, ahora hace unos poquitos años, el BIS, para que tengas una idea que nos está afectando hoy modernamente, ya en ese momento publicó un documento en el que pedía el fin de las monedas nacionales, a favor de un modelo global de moneda única. Cuando en poco tiempo tú veas una moneda única, sabes que eso fue creado ya hace muchos años, que ya fue diseñado financieramente y que es un proceso absolutamente inevitable. En un informe publicado allí en un pedacito del Telegraph de Londres sobre las tasas de inflación del Reino Unido, se expresa que este BPI ha sugerido abandonar las muchas monedas nacionales a favor de un pequeño número de bloques monetarios formales basados en el dólar, el euro, el yen y el renminbi. No sé si sabes lo que es el renminbi, es la moneda oficial china, ¿verdad? Que tiene una unidad de medida en el yuan, pero en realidad la moneda de ellos es esta que te he comentado allí. Y ya de esto se está hablando hoy en día, está inundando todos los portales que van preparando la nueva situación. En 1900, así que el BIS, del cual nunca habías oído hablar hasta el día de hoy probablemente, es una de las grandes herramientas absolutamente en las sombras que tienen para dominar financieramente lo que ocurre en tu país y en todos los países del mundo. En 1933, Rothschild financia a IBM, quien comienza a proveer a Alemania de las máquinas de tarjetas perforadas necesarias para ayudar a organizar y gestionar la identificación inicial y la expulsión social de los judíos, la confiscación de sus bienes y su exterminio. Yo he evitado expresamente incluir aquí todas las cosas que explicaron el porqué, todos los acontecimientos desde el punto de vista económico que explicaron el porqué de lo que pocos años ocurriría después de la Segunda Guerra Mundial, para limitarme a los hechos exclusivamente financieros y, bueno, haciendo, como te decía al principio, una muy escueta selección de las muchas cosas que ocurrieron en estos años. Thomas Watson, que fue el fundador de IBM, aceptó en junio de 1937 una distinción que se volvería en su contra, una medalla que Adolf Hitler creó para extranjeros que demostraron ser dignos del Reich alemán. Rebosante de esvásticas y águilas, la medalla confirmaba la contribución de IBM a la automatización de la Alemania nazi. En aquel momento Alemania era el segundo cliente de la IBM, después de los Estados Unidos. Los historiadores han documentado ampliamente cómo la tarjeta perforada de IBM, precursora de las computadoras, desempeñó un papel importantísimo en áreas que iban desde la puntualidad de los trenes alemanes hasta el programa de rearme de Hitler, pasando por los datos de censos que constituían en aquel momento un elemento clave para la política racista nazi. ¿Qué quiero darte a entender? ¿Qué queremos darte a entender a través de esto? Nada pudo haberse hecho por parte de Hitler y todo el esquema nazi sin el apoyo de las grandes corporaciones internacionales, sin el financiamiento de los grandes bancos internacionales para todo su proyecto de hegemonía mundial, porque ningún país puede hacerlo modernamente. En 1933, también en ese mismo año y bajo el gobierno de Roosevelt, se firma la Orden Ejecutiva 6102. Tú sabes que en Estados Unidos las leyes tienen una expresión numérica junto con unas letras, y se exigía a los ciudadanos de los Estados Unidos a entregar a más tardar el 1 de mayo de 1933 todo el oro en su poder. Te aclaro que Estados Unidos no estaba en guerra, ni había ninguna situación de emergencia.
Sin embargo, salvo una pequeña cantidad de monedas de oro, deberían entregarse todos los lingotes de oro y certificados de oro de su propiedad a la Reserva Federal, al cambio de $20,67 por onza Troy. Imagínate que en tu país, hoy, el gobierno firma una orden ejecutiva y mañana lunes te enteras de que tú y tu familia tienen que entregar todo el oro que dispongan, salvo una muy pequeña cantidad, a no el gobierno de tu país. Porque tú sabes que la Reserva Federal no es parte del gobierno de los Estados Unidos. La Reserva Federal es quien gobierna, pero es una entidad privada. Esa entidad privada recibió una inmensa cantidad de oro. Por supuesto, muchas familias, especialmente las adineradas y todas aquellas que tenían acceso a esta información previamente, ya habían transferido sus ahorros en oro a otros países. En el marco de la ley Comerciando con el Enemigo, que es una ley, un acta patriótica que había en ese momento, que impedía hacer negocios con los alemanes, se castigaba con una multa de hasta $10,000. Al valor de hoy serían $167,700, ajustados por la inflación, o hasta 10 años de prisión, o ambas cosas. Estas son muchas de las cosas que han ocurrido en la historia, que han enriquecido ferozmente a la Reserva Federal. El precio del oro para las transacciones internacionales fue fijado a partir de entonces por la tesorería en $35 la onza, $587 a valor del 2010. Con el beneficio, con esa diferencia de beneficio, pagando 20,87 y quedándose con algo que inmediatamente, porque ellos fijan el valor del oro, de los intereses y demás, el gobierno constituyó un fondo de estabilización de intercambio que se creó por la Ley de Reserva del Oro en 1934. Acá tienes el sello del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, fundado en 1789, que por supuesto que como buen escudo de una institución perteneciente a los Illuminatis tiene 13 estrellas, tiene una balanza y tiene una llave, que son por supuesto símbolos masónicos de adoración satánica, que obviamente flamean en todas las grandes, en los logos de todas las grandes instituciones, como hemos venido viendo en estas conferencias. Y así avanza la historia. 1933 fue un año de muchos acontecimientos importantes. El 16 de noviembre de ese año 1933, el presidente Roosevelt reconoce el régimen sionista de Stalin en Rusia, y ya hemos visto cómo todo ese régimen que hizo caer a la Rusia zarista y que instaló un régimen dictatorial comunista fue organizado por los sionistas. Ya hemos visto la lista de los nombres de todos los fundadores, que eran todos judíos, sionistas, judíos askenazí, sin consultar con el Congreso. Es decir, que Roosevelt ese día reconoció al régimen. Es como si en tu país el presidente reconozca a un Estado sin informarle al Congreso cuando esto es requisito. Y ello provocó que casi 8.000 ucranianos marchasen en aquel momento en protesta en Nueva York. También este año, en 1933, ocurre algo extraordinario. El presidente Roosevelt imparte la orden de incluir en cada billete dólar, en el que tú tienes allí en tu bolsillo o en tu casa, el ojo que todo lo ve, junto con el lema Novus Ordo Seculorum, nuevo orden de los siglos o de las eras. Y vamos a detenernos unos minutitos en analizar todos los símbolos masónicos y cabalistas que existen en el dólar. En realidad no son todos, porque hay más, pero hemos seleccionado de alguna imagen que hemos encontrado en internet los más importantes. Comenzando desde la parte superior y de izquierda a derecha, tú ves una frase que dice Anuit Coeptis. Anuit Coeptis quiere decir se anuncia la concepción. ¿La concepción de qué? De un nuevo mundo, de un nuevo orden mundial. Aparece en la torre de la punta de la pirámide, pero separada de la pirámide, no como parte de ella, el ojo que todo lo ve, el gran arquitecto, Lucifer, que tú sabes que es una deidad que representa la luz en la tradición oculta y esotérica.
Luego tienes en la parte inferior de la pirámide, en ese arco, allí abajo la expresión Novus Ordo Secolorum, Nuevo Orden Mundial. Del lado derecho, en la imagen de la derecha, tienes la expresión E pluribus unum, de muchos uno. Luego tienes una cantidad de estrellita, por supuesto 13 estrellas iluminadas, que fueron además las 13 colonias originales iluminadas. Yo no sé si sabes que aquí en Uruguay, nuestro país fue liberado por los 33 orientales. No fueron 34 ni 31, ¿sí? El 25 de agosto de cada año nosotros celebramos la independencia que fue lograda por 33 orientales, porque por supuesto todos los libertadores y todos los movimientos emancipadores fueron masones en todos los países de América. En la pirámide que tienes allí tienes 13 hileras de piedras, también representando las 13 colonias norteamericanas originales. La base de la pirámide tiene 72 piedras, porque en la Cábala, que es otro de los orígenes de toda esta ideología y simbología, la Cábala judía, hay 72 poderes registrados. Del lado derecho tienes allí una espiga, creo que sí que es una espiga, no estoy seguro, son hojas. Allí tienes, cuenta, en la 13 hojas, pero además la cola de esa ave, que no es un águila, sino que es el ave fénix, mucha gente cree que eso es un águila, tienes 13 plumas en la parte inferior. Y además hay 13 flechas, y son los distintos poderes poseídos por las 13 colonias. Y perdón, allí estaba refiriéndome a las flechas, las hojas y las hayas. Las plumas son 9 que están en la cola del ave fénix, porque son las 9 esferas de ascensión hacia el estado iluminado. Todos los billetes de dólar están llenos de símbolos esotéricos. Hay más. Si tú lo miras con una lupa vas a encontrar un búho y muchos otros símbolos esotéricos y masónicos, porque el nuevo orden internacional, donde el dinero es el gran instrumento de dominación mundial, la oferta monetaria, la deuda, sabemos que por definición el dinero es deuda, es un gran símbolo de poder. Y por lo tanto, los Illuminati, la dinastía Rothschild, todas las organizaciones que están detrás de este proyecto, han elegido el dólar como el lugar donde millones de personas, todo el mundo, porque es la moneda mundial, es la moneda con que tu país compra las cosas que se importa, es la manera en que tu país paga las cosas que importa y cobra las cosas que exporta, es la moneda en que se endeuda, es la moneda del mundo. Todo tu país está absolutamente lleno de símbolos masónicos, no solamente en las estatuas y monumentos, sino también y fundamentalmente en la moneda en la cual se realizan las transacciones internacionales. En 1934 se reforman las leyes del secreto bancario. Quiero que sepas que el secreto bancario que tú conoces hoy internacional desde Suiza fue creado también en Suiza por la banca Rothschild en 1934 y se convirtió en ese momento por ley en un delito violar el secreto bancario por parte de un funcionario de estos bancos con pena de prisión. En mi país hay secreto bancario y quien lo viola también se expone a fuertes sanciones de la ley. El secreto bancario solo puede ser levantado a través de decisiones judiciales. Esto se hizo por parte de la ingeniería financiera Rothschild. ¿Pero por qué? Porque tenían por delante la Segunda Guerra Mundial. Ellos ya estaban en el conocimiento pleno de que los medios de información comenzaban a ser muy accesibles a la gente y tenían que tener mucho control sobre las filtraciones, porque ellos, que ya tenían preparada la Segunda Guerra Mundial, como lo sabemos desde el siglo pasado por documentos que hemos visto en conferencias anteriores, ellos financiarían a ambos lados del conflicto, como lo hicieron siempre en todas las grandes guerras de la humanidad, porque de ese modo siempre se aseguraban el control total, no solo durante la guerra, sino fundamentalmente después de ella. Y en ese momento también muere Edmond de Rothschild, que en toda esta historia había jugado un papel central.
Suiza es el centro de poder donde se crea la legislación internacional. Allí tienen su centro de poder todos los grandes bancos internacionales, las Naciones Unidas, en fin, todos los grandes centros de poder mundial nacen legalmente en Suiza porque es el lugar que ellos eligieron desde siempre, lo han mantenido como país neutral, no es casualidad, lo han mantenido como país neutral porque tenían que separarlo siempre de la guerra, los ejércitos en pugna no podían atacar este país o intentar dominar este país, tenían que respetar su neutralidad, debido a que si no les eran quitado la financiación. Y en 1939, IG Farben, un gran complejo multinacional alemán, el principal productor de productos químicos, todas las grandes compañías, la Big Pharma internacional, Bayer y demás, tiene su origen en esta gran compañía, que era el principal productor de productos químicos en el mundo. Allí fueron a parar todos los ingenieros químicos nazis y todos los grandes científicos nazis. Después fueron contratados rápidamente por esta multinacional que tenía que seguir produciendo. Era también el primer productor alemán de acero, que aumentó dramáticamente su producción. Ese aumento de la producción se utilizó casi exclusivamente para armar a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, una empresa controlada por los Rothschild, que pasaría a utilizar judíos y otros pueblos desplazados como esclavos en los campos de concentración. Y esta fábrica, por ejemplo, fue la que creó el letal gas Ciclón B, que se dice que fue utilizado en las cámaras de gas. El 1 de septiembre, la Segunda Guerra Mundial comenzó con la invasión alemana a Polonia. No es de interés para este ciclo definir las causas de la guerra, sobre eso hay muchísima discusión e historiadores, sino simplemente tratar de hilar una cantidad de acontecimientos y centrarnos fundamentalmente en el uso de las finanzas como medio de gobernación mundial. Acá quiero aportarte un dato histórico muy interesante. Yo te decía en la invitación para la conferencia, si sabes quién se sospecha que fue el abuelo de Hitler, un abuelo desconocido. Y te voy a contar una historia absolutamente documentada. En 1940, un señor Keller, en su libro Dentro de la Gestapo, indica lo siguiente de María Anna, tiene un apellido allí alemán, disculpen mi pronunciación, Schick-Gruber, la abuela de Adolf Hitler. Esta era una joven llegada a Viena que se convirtió en empleada doméstica de los Rothschild, de la mansión Rothschild, para servir en su mansión. Los historiadores dicen que el abuelo desconocido de Hitler debe probablemente buscarse en esa magnífica casa. Esto es respaldado por más historiadores aquí, por ejemplo Walter Langer en su libro La mente de Hitler. Dice que el padre de Adolf, que se llamaba Alois Hitler, era el hijo ilegítimo de María Anna y que ella vivía en Viena y que al tiempo de la concepción trabajaba como sirvienta en la casa del barón Rothschild. Tan pronto como la familia descubrió su embarazo, fue enviada de vuelta a su casa donde el padre de Hitler nació. Ahora, hay mucha especulación respecto de quién fue el abuelo. Y como muchos historiadores opinan, y esto es un hecho controversial, no confirmado, quizás habría sido el mismísimo barón Rothschild, pero esto de ninguna manera es un hecho objetivo y plenamente documentado. En un análisis superficial puede parecer poco probable que Hitler fuese un Rothschild, pero, de nuevo, cuando se descubren los beneficios que los Rothschild obtuvieron de esta guerra, las conexiones financieras y políticas, es posible imaginar perfectamente una conexión Rothschild y que no parezca tan descabellado como podría parecer en un primer momento, nada menos que con toda la maquinaria nazi de la Segunda Guerra Mundial. Pero viene bien la anécdota para ponerle un poquito de distensión a todo este tema tan oscuro, tan complejo que nos plantea la situación financiera que se fue tramando y elaborando a lo largo de los siglos y que hoy está oprimiendo tu país y la mayor parte de las familias que viven allí, así como sucede también en mi país. En 1941, Estados Unidos entra en guerra.
El presidente Roosevelt lleva a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. También aquí hay muchos estudios y muchas ideas sobre las verdaderas causas. Aquí vamos a darte una de las causas que tienen que ver con la situación financiera mundial. Y dice que el presidente Roosevelt llevó a la guerra a Estados Unidos en la Segunda Guerra por negarse a venderle a Japón toda la chatarra de acero más petróleo que Japón necesitaba. Recordemos que Japón estaba en guerra con China y que sin la chatarra de acero y sin el petróleo de los Estados Unidos no podía continuar la guerra porque dependía como proveedor principal de los Estados Unidos y por lo tanto Roosevelt podía pensar que esta acción podría provocar a los japoneses para vengarse o tomar represalias contra los Estados Unidos. Y bueno, cosa que aparentemente después ocurrió, digo aparentemente en el sentido de como causa posible del ataque de los japoneses a Pearl Harbor, porque también sobre este tema hay muchísima información y desinformación respecto de quién verdaderamente financió y generó el ataque a la flota de los Estados Unidos en Pearl Harbor, por qué estaba allí toda concentrada ese día. En fin, hay mucha historia y mucha madeja para desenredar sobre este tema que fue principal en la historia moderna, porque generó nada menos que la integración de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial y un cambio o un giro en los acontecimientos. En 1942, Prescott Bush, padre de los futuros presidentes de Estados Unidos, George W. Bush, le fue incautada su compañía en el marco de esa ley que yo te decía, denominada Comerciando con el Enemigo, que prohibía el financiar o negociar con empresas alemanas. Él estaba financiando a Hitler desde América, mientras que los soldados americanos estaban siendo asesinados por los soldados alemanes. Por otra parte también, en ese entonces los judíos eran masacrados por los mismos soldados alemanes, y sin embargo es interesante puntualizar que la ADL, ¿recuerdas la ADL? La Liga de Antidifamación es una de las organizaciones de control mundial más importantes que existen, nunca criticó a los Bush por ellos. Te voy a poner aquí un enlace de estos días. Yo no sé si sabes que Argentina, Brasil y Uruguay tenemos el privilegio, entre comillas, de Latinoamérica ser los 3 primeros países que hemos reconocido oficialmente a Palestina como un Estado independiente. Por supuesto que eso va a tener consecuencias para nosotros y por supuesto que ese tipo de cosas no se hacen sin la solicitud y la aprobación de los centros de poder, ¿verdad? A mí me ha sorprendido muchísimo lo que ha hecho Uruguay, lo que hizo Argentina y el proceso que ha comenzado Brasil, pero te voy a poner allí un enlace, después lo puedes leer y escuchar. Inmediatamente la Liga Antidifamación ha salido a decir que esto, entre otras cosas, va a tener consecuencias en el ámbito bilateral. Así que veremos qué consecuencias tiene para Uruguay, Argentina y Brasil esta acción en medio de un conflicto que sabemos que es el conflicto central por el puja de poder, Jerusalén y el reparto de las tierras allí. Bueno, que hayamos tomado partido oficialmente por reconocer un Estado que Israel niega hasta el hartazgo como es el Estado palestino. Pero te comento esto para que veas cómo la ADL inmediatamente reacciona en tu país, en el mío y en todas partes del mundo, pero principalmente en los Estados Unidos apenas hay algún atisbo de acciones o comentarios o conductas en contra, aunque sean la menor de las críticas, a las organizaciones sionistas, y eso hace que sorprenda que no hayan criticado a Bush por su inconducta. En 1944, en Bretton Woods, New Hampshire, se crean 2 nuevos bancos. Y aquí llegamos a 2 instrumentos de poder absolutamente extraordinarios desde el punto de vista financiero en nuestro tiempo. Bajo la influencia Rothschild se crea el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Yo te voy a leer aquí los objetivos del Fondo Monetario Internacional declarados hace 66 años, para que tú veas cómo es posible que 2 bancos creados nada menos que por los dominadores de toda la riqueza mundial o de gran parte de ella,
con el acuerdo y el beneplácito de la casi totalidad de los países del mundo, con todos los recursos financieros, políticos y de información que tú te puedas imaginar, hayan fracasado tan estrepitosamente en sus objetivos fundacionales. No solamente fracasar, sino lograr exactamente lo contrario pocas décadas después. Eran los objetivos fundacionales del Fondo Monetario Internacional. Allí tienes del lado derecho su logo y por supuesto puedes acceder a la página web fácilmente. Promover la cooperación monetaria internacional a través de una institución permanente que proporcionaría un mecanismo de consulta y colaboración en materia de problemas monetarios. Facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional y contribuir con ello a promover y mantener altos niveles de ocupación e ingresos reales y a desarrollar los recursos productivos de todos los países asociados como objetivos primordiales de política económica. Si no te lo tomas en gracia, realmente es una tragedia mundial. 3. Promover la estabilidad de los cambios. Asegurar que las relaciones cambiarias entre sus miembros sean ordenadas y evitar las depreciaciones con fines de competencia. 4. Ayudar a establecer un sistema multilateral de pagos para las operaciones en cuenta corriente efectuadas entre los países y a eliminar las restricciones cambiarias que pudieran estorbar el crecimiento del comercio mundial. 5. Infundir confianza en los países miembros al poner a su disposición los recursos del fondo en condiciones que los protegieran, dándoles así la oportunidad de corregir los desajustes de sus balanzas de pago sin recurrir a medidas que pudieran destruir la prosperidad nacional e internacional. 6. Como consecuencia de la función anterior, reducir la duración y la intensidad del desequilibrio de las balanzas de pago internacionales. Realmente solo el diablo y sus adoradores pudieron ser tan maquiavélicos y tan malos, haber creado un organismo internacional declarando públicamente estos objetivos, con todos los recursos disponibles para haber logrado pocos años después exactamente lo contrario. Quiero que entiendas que lo que está pasando en tu vida y en tu país ha sido absolutamente diseñado por los centros de poder, que se ocultan bajo una apariencia de corderos, de buenas intenciones, pero que en la realidad son verdaderamente diabólicos y demoníacos. El Banco Mundial, abreviado como BM, en inglés World Bank, es uno de los organismos especializados de las Naciones Unidas, por supuesto como el Fondo Monetario, que se define como una fuente de asistencia financiera y técnica para los llamados países en desarrollo. Su propósito declarado, yo quiero que adviertas el propósito de este banco. Fue creado con un inmenso poder, con recursos absolutamente ilimitados, con esta finalidad que te voy a mencionar ahora. Su propósito declarado en su carta fundacional era reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés, con créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. Está integrado en la actualidad por 186 países miembros. Fue creado en el 44 y por supuesto, y tiene su sede este banco en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Tú observa lo que ha pasado en el mundo. Un banco creado con este poder para reducir la pobreza solo ha logrado aumentar la pobreza y endeudar a todas las naciones que han tomado sus préstamos. Esto es para que veas cómo opera la élite mundial y cómo por detrás de todas sus declaraciones hay intereses ocultos. Y llegamos al final de estos años que estamos desarrollando en la séptima parte. En 1945, luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, se informó que las plantas Farben, ¿sabías esto? Mira que Alemania fue bombardeada, ¿verdad? Sin embargo, no fueron específicamente atacadas en los bombardeos sobre Alemania.
es interesante que se encontró que solo sufrieron un 15% de daños. Los tribunales que se celebrarían luego de la Segunda Guerra Mundial para investigar los crímenes de guerra nazis censuraron todo material con registros de la asistencia occidental a Hitler. Nada vino a la luz. Pero nos vamos a detener en el último gran acontecimiento de este periodo, que ha cambiado profundamente la historia de la humanidad, y que es que en ese año los Rothschild dieron un paso gigantesco hacia su objetivo de dominar el mundo. Tú recuerdas ya cuando en 1800 y pico, en el Congreso de Viena de 1822, intentaron crear el primer banco central en Alemania. Tú recuerdas cómo ya durante el siglo XIX se había intentado crear una primera organización mundial política de países. Recuerdas cómo cuando al final de la Primera Guerra Mundial fue creada la Liga de las Naciones, que tuvo un periodo muy cortito, pero ahora sí, en el fin de la Segunda Guerra Mundial, logran crear su gran instrumento de control político a nivel mundial, las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas hoy tienen el control de lo que ocurre en el Ministerio de Salud de tu país, en el Ministerio de Defensa, en la educación de todos los organismos de enseñanza que existen en tu país. Tiene bajo el control la producción de alimentos. Vamos a hablar extensamente en la próxima reunión sobre el tema de las Naciones Unidas, porque esta es la pieza que ha venido a cerrar el círculo de poder por parte de los grandes financistas internacionales de todas las cosas que están ocurriendo en el mundo. En la octava parte de la dinastía Rothschild nos vamos a encontrar para abarcar acontecimientos ya mucho más cercanos a nosotros. Te sorprenderás de las cosas que también vas a escuchar y que ocurrieron en la octava parte de la dinastía Rothschild.